El presente video tiene como objetivo presentar el tema de percepción, traducción, procesamiento subcortical, corteza cerebral, procesamiento cerebral, agnosia y tipo de agnosia bajo la tutoría de los estudiantes Shirley Gasabón, Jamie Tejada Arboleda, Angie Gisela Martínez Andrade, estudiantes del curso de Neurociencia Cognitiva de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación seguiremos hablando acerca del tema de percepción. Percepción es el proceso por el cual el organismo puede recibir, procesar e interpretar información que llega desde el exterior por medio de los sentidos. De acuerdo a esto, la percepción no solamente ayuda a organizar e interpretar los estímulos que fueron recibidos por los sentidos, sino que también ayuda a identificar objetos y acontecimientos, los cuales nos permiten adaptarnos a nuevos entornos y usarlos para interactuar con él. La percepción olfativa es el proceso por el cual nosotros podemos detectar, reconocer e interpretar los olores que se encuentran en nuestro ambiente o entornos. Asimismo, este sentido o esta percepción es muy fundamental para identificar sustancias presentes en el aire y asociarla con experiencias previas que hemos tenido, asimismo con emociones o posibles situaciones de peligro. La percepción gustativa es el proceso por el cual nosotros podemos identificar y reconocer sabores a través de la lengua o diferentes partes de la cavidad bucal. Tenemos lo que son las papilas gustativas, los cuales nos permiten reconocer esos sabores a través de unos químicos receptores que detectan cosas como dulce, salado, ácido. El proceso por el cual nosotros podemos identificar y reconocer sabores a través de la lengua o diferentes partes. El sentido visual o la percepción visual es el proceso por el cual nosotros podemos captar e interpretar todos aquellos estímulos de luz provenientes de nuestro exterior o de nuestro entorno. En este sentido, es el más importante, ya que nos permite captar aquellas informaciones sobre formas, colores, movimientos y distancias, ayudándonos a interpretar y comprender el mundo que nos rodea. La percepción auditiva o el sentido auditivo es el proceso por el cual los seres humanos podemos interpretar aquellas diferentes vibraciones sonoras que hay en nuestro entorno a través del sistema auditivo. Esto no solo nos permite captar esa información, sino analizarla e interpretarla y asimismo darle un significado, el cual nos facilita la comunicación, la orientación espacial, el reconocimiento de algunas señales, entre otros. La percepción táctil es otro de los principales tipos de percepción y es aquella que nos permite percibir todo por medio de la piel y también o principalmente por las manos. Es lo que nos permite estar en contacto con nuestro exterior y recibir asimismo todos esos estímulos o sensaciones provenientes del exterior. La transducción sensorial es el proceso mediante el cual los receptores sensoriales convierten estímulos del entorno en señales eléctricas que el sistema nervioso puede interpretar. Estos estímulos podrían ser la luz, los sonidos, la presión, la temperatura o sustancias químicas. Esto es un paso clave en la percepción, ya que permite que la información física se traduzca en impulsos neuronales procesados por el cerebro. Este proceso es específico de cada sistema sensorial y está diseñado para responder a tipos específicos de estímulos, como ondas electromagnéticas en el caso de la visión o moléculas en el caso de olfato. Cada receptor sensorial responde a un estímulo en específico. En la parte de los fotorreceptores, estas son células especializadas en detectar la luz, permiten la visión y se encuentran principalmente en la retina del ojo. En la parte de los bastones son sensibles a la luz tenue, responsables de la visión en blanco y en negro, y los conos detectan colores y son activos con buena iluminación. Su principal función es convertir la energía luminosa en señales eléctricas que el cerebro interpreta como imágenes. Para los mecanorreceptores, estos detectan estímulos mecánicos como la presión, vibraciones o movimiento. Hacen parte de la piel, músculos, tendones y oído interno. Estos también detectan ondas sonoras y el equilibrio. Para los quimiorreceptores, responden a cambios químicos en el entorno interno o externo. Hacen parte de lo olfativo, como la cavidad nasal, lo gustativo, como las papilas gustativas de la lengua,
y su función es interpretar señales químicas para identificar sabores y olores. Para los nociceptores detectan estímulos dañinos o principalmente dañinos, responsables de la percepción del dolor. Existen unos tipos como los nociceptores mecánicos, detectan el daño físico como los cortes o la presión intensa. También están los nociceptores térmicos, responden a temperaturas extremas. Los nociceptores químicos detectan sustancias químicas dañinas o inflamatorias. Los nociceptores polimodales responden a una combinación de estímulos. Aquí su función es activar respuestas protectoras como reflejos o percepción consistente del dolor. Y están los termorreceptores. Estos detectan cambios en la temperatura. También existen algunos tipos, como los receptores para el frío, que son los que detectan temperaturas bajas, y los receptores para el calor, que son los que detectan temperaturas altas. Aquí estos se encuentran en la piel y en algunas estructuras internas del hipotálamo. Su función es ayudar a mantener la temperatura corporal detectando cambios externos e internos. El procesamiento subcortical es el conjunto de funciones que realizan las estructuras cerebrales que se encuentran debajo de la corteza. Estas estructuras fundamentales para el funcionamiento del cerebro y el comportamiento humano se encargan de procesar información, regular funciones corporales, coordinar respuestas emocionales y motoras y regular el estado de ánimo, el aprendizaje y la memoria. ¿Cómo se genera el procesamiento subcortical? A partir del movimiento de la energía. Cuando esta energía se activa los receptores sensoriales y estos generan cambios en los potenciales de acción de las neuronas sensoriales, de forma directa o indirecta. La información es enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales. La transmisión de la información táctil de nuestro brazo. El soma de la neurona sensorial se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz dorsal y envía su axón a la médula espinal. Este sube por las columnas blancas dorsales y establece sinapsis con la segunda neurona a nivel del bulbo raquídeo. Axón de esta segunda neurona cruza hacia el lado contralateral del cuerpo, estableciendo contacto con una neurona talámica. En el caso del sistema visual, las células ganglionares de la retina envían su axón a través del nervio óptico para alcanzar el núcleo geniculado lateral del tálamo, además de enviar la información en menor medida al hipotálamo. En el caso del procesamiento de la información auditiva, la información proveniente del nervio auditivo llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y transcurre por varias vías paralelas, terminando por lo que se refiere al procesamiento subcortical en el núcleo geniculado medial del tálamo. La información del gusto es enviada a través de 3 nervios craneales: el séptimo, que es el facial, el 9, que es el glosofaringeo, y el 10º, que es el vago. La información se envía hasta el núcleo del tracto solitario para alcanzar las neuronas del núcleo ventral, posteromedial del tálamo, del hipotálamo lateral y de la amígdala. La excepción del esquema la constituye el sistema olfatorio, ya que el resto de sistemas sensoriales pasan primero por el tálamo antes de alcanzar a la corteza. En el caso del sistema olfatorio, los axones de las células receptoras establecen contacto con los penachos dendríticos apicales de las células mitrales y las prolongaciones de las células periglomerulares en el interior de los glomérulos. Los axones de las células mitrales alcanzan diferentes regiones cerebrales a través de los tractos olfatorios. Algunos de estos axones cruzan hacia el lado contralateral del cuerpo, terminando en el bulbo olfatorio contralateral, mientras que otros terminan en diferentes regiones del prosencéfalo, del mismo lado del cuerpo. Los axones del tracto olfatorio proyectan directamente a la corteza periforme, a la corteza entorrinal y a la amígdala. De la corteza periforme se envía la información al hipotálamo y a la corteza orbitofrontal, alcanzando esta última a través del núcleo dorsomedial del tálamo, de la corteza perineal al hipocampo y de la amígdala al hipotálamo.
De acuerdo al anterior, el procesamiento de la información sensorial se puede dividir en dos clases, el procesamiento subcortical y el procesamiento cortical. El procesamiento de la información proporcionada por las señales neurales iniciadas a partir del receptor comienza en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. Es aquí donde se cree que tiene lugar la percepción. Y la estructura subcortical principal del procesamiento de la información sensorial es en el tálamo. Toda la información sensorial, con excepción del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, concretamente por los núcleos de relevo de la información sensorial. A pesar de que el tálamo sea la principal estructura del procesamiento subcortical de la información sensorial, la información es procesada en diferentes núcleos del tronco del encéfalo antes de alcanzar a la corteza. Por ejemplo, en el caso de la audición, la información procede del nervio auditivo, llega a los diferentes núcleos del bulbo raquídeo y de ahí es enviada a través del lemnísquico lateral del colículo inferior del mesencéfalo para alcanzar finalmente el núcleo geniculado medial del tálamo. La corteza cerebral es la región más externa del cerebro, es la responsable de muchas funciones como el pensamiento, la percepción sensorial y la ejecución de movimientos voluntarios, entre otros. Asimismo, la corteza tiene un grosor aproximado de 2 a 4 milímetros que consisten principalmente en neuronas y conexiones de la misma. Se caracteriza por tener una superficie arrugada conocida como giros, surcos, que aumentan su área total. Dentro de la división que tiene la corteza cerebral podemos encontrar lo que son los hemisferios, que divide el cerebro en dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, y que manejan diferentes funciones cognitivas. Los lóbulos que se dividen o dividen el cerebro en cuatro: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. El lóbulo frontal es el encargado de todo lo que está relacionado con la planificación, el control ejecutivo, la toma de decisiones. Y aquí se encuentra la corteza prefrontal, que es crucial para las funciones de alto nivel. Asimismo, el lóbulo parietal es el encargado de procesar toda aquella información sensorial relacionada con el tacto, la temperatura, la presión, además de integrar la información del espacio para la navegación o ubicación espacio-temporal. El lóbulo temporal pues es el encargado de la audición y la memoria. Incluye estructuras como el hipocampo, que es vital para la formación de los recuerdos. Y el lóbulo occipital, que es el responsable del procesamiento visual, donde podemos interpretar todas las señales provenientes de los ojos. El procesamiento cerebral es un conjunto de funciones complejas que permite al cerebro interpretar, integrar, responder a la información que capta de su entorno. Asimismo, es esencial para el proceso de percepción, pensamiento, aprendizaje y toma de decisiones. Dentro de este proceso existe algo que se llama recepción de la información, la cual se da por medio de los sensores y las vías neuronales. Los sensores son aquella información del entorno que llega al cerebro a través de los sentidos, por ejemplo, la vista, el olfato, la audición, el tacto, el gusto, entre otros, por medio de los receptores específicos, los cuales convierten todos estos estímulos como la luz, el sonido, la presión, en señales eléctricas. Y estas viajan a las vías neuronales, las cuales van a través de las neuronas hacia áreas específicas del cerebro. Por ejemplo, la información visual va hacia el lóbulo occipital, mientras que la información auditiva va hacia el lóbulo temporal. Dentro del procesamiento cerebral existe algo también llamado procesamiento de la información, la cual se da a través de integración. ¿Y qué pasa en este proceso? Pues una vez que la información alcanza la corteza cerebral, se integran los datos previos que tenemos más las experiencias almacenadas en la memoria. Esto permite al cerebro interpretar esta nueva información en el contexto adecuado, y de ahí pasa a áreas específicas del cerebro o de la corteza cerebral, donde se encargará de procesar estos tipos de información. Por ejemplo, en la corteza visual, como bien su nombre lo indica, va a procesar toda aquella información visual captada a través del sentido de la vista, es decir, va a percibir formas, colores y movimientos. Asimismo, la corteza auditiva se encarga de interpretar esos sonidos, identificando patrones y significados del lenguaje. Y por último, la corteza somatosensorial, que es la encargada de procesar toda esa información que captamos a través del sentido táctil, como texturas y temperaturas.
En este sentido también juega un papel fundamental en lo que son la toma de decisiones y las respuestas. Una vez el cerebro evalúa toda esa información que entró, toda esa información que estamos procesando, va a revisar cuál es la respuesta más adecuada y qué tanto puede involucrar estas respuestas como decisiones más complejas que requieran, por ejemplo, un razonamiento más complejo. Asimismo, la corteza cerebral, que es el área encargada y es la más crucial para la toma de las decisiones, pues esta controla los impulsos que podemos tener los seres humanos y permite que nosotros podamos hacer una planificación a largo plazo y podamos medir nuestras respuestas automáticas a esas situaciones y considerar también esas posibles consecuencias antes de hacer algo, que nos permita a nosotros prever todo eso antes de tomar una decisión definitiva. Y por último también hace parte las emociones y la memoria. En esta vamos a encontrar que en esa interacción con el sistema límbico, la corteza cerebral también va a permitir que podamos regular nuestras emociones, haciendo parte de esto la amígdala y el hipocampo. Al formar parte del sistema límbico, pues nos permiten interactuar con la corteza para influir en las decisiones basadas en emociones y recuerdos. Lo mismo en la memoria, al estar también trabajando con el sistema límbico y al encontrarse allí el hipocampo, es fundamental para formar nuevos recuerdos, mientras que la corteza cerebral está almacenando la información a largo plazo, también se está integrando esas emociones en los recuerdos para darle un significado a esas experiencias, para darle un significado a todo eso que se está viviendo en ese momento. Y así se permite la adaptación, que es la capacidad que tiene este cerebro de adaptarse y reorganizarse a todas esas situaciones en respuesta a nuevas experiencias, a nuevas situaciones que va viviendo día a día. Las agnosias son síndromes neuropsicológicos que afectan la capacidad para reconocer estímulos sensoriales como objetos, sonidos, personas, incluso partes del propio cuerpo. A pesar de que las vías sensoriales principales estén intactas, las agnosias ocurren debido a daños en áreas específicas del cerebro, especialmente en las regiones asociativas del lóbulo occipital, lóbulo temporal o parietal. Algunas causas comunes de las agnosias son las lesiones cerebrales, traumatismos, accidentes cerebrovasculares o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o infecciones cerebrales o trastornos epilépticos. Tipos de agnosias: auditivas, visuales, espaciales, somáticas y táctiles. A continuación describiremos cada una de ellas. Agnosias visuales: la lesión de las áreas asociativas del lóbulo occipital, áreas 18 y 19 de Brockman, producen las agnosias visuales, que se caracterizan por la incapacidad para reconocer estímulos visuales familiares a pesar de que se conserva la sensación visual. Es decir, el defecto perceptual no deriva de una falla en la resolución visual o de una ceguera. Quienes sufren este tipo de agnosia pueden ver, o sea, identificar líneas, formas, diferentes niveles de iluminación, describir las partes del estímulo visual y en ocasiones copiar un objeto, pero son incapaces de reconocer el significado de lo que ven, que es el objeto. Suelen estar causadas por accidentes vasculares o traumáticos. Tipos de agnosias visuales. Agnosia visual para objetos. Se refiere a un defecto perceptual específico para interpretar visualmente los objetos reales. El paciente no solo es incapaz de nombrar el objeto o de señalar cuál es su función, sino que no recuerda haberlo visto nunca como consecuencia de una lesión cerebral y no explicable por un déficit cognitivo global ni por una alteración en las áreas visuales que impidan la visión de dicho estímulo. Acromatopsia y acromatognosia: los defectos en la percepción de colores por lesiones en el sistema nervioso central en ausencia de enfermedad en la retina se denomina acromatopsia. El paciente tiene una adecuada percepción de las formas, pero las ve sin color, en diferentes tonos de gris. El defecto en la percepción del color se puede observar en una sola parte o en todo el campo visual. La cromatognosia, agnosia del color, se refiere a un defecto en la categorización de los colores. Aunque el paciente los perciba correctamente, este podrá percibir colores
pero no podrá parar adecuadamente los colores del mismo tono, seleccionar un color por orden verbal o denominar los colores en ausencia de la afasia. La alexia agnóstica es una agnosia visual para palabras. En este tipo de alexia, el paciente puede reconocer las letras pero no leer palabras, aunque conserva la escritura espontánea, al igual que su capacidad de escribir el dictado. La alexia sin agrafia se asocia con hemianopsia, defectos en el reconocimiento de los colores, acromatoxia y simultagnosia. Se sabe que el lóbulo occipital izquierdo, en particular la circunvolución lingual y el esplenio del cuerpo calloso, son los sustratos anatómicos de este tipo de agnosia. Prosopagnosia. La prosopagnosia es una forma de agnosia visual específica para rostros familiares. El paciente con prosopagnosia pierde la capacidad para reconocer a las personas por el rostro y debe recurrir a aspectos accesorios como la voz, la vestimenta, para identificar a alguien. Es un déficit selectivo de la identidad del rostro, aunque se puede conservar la capacidad de interpretar otros tipos de información facial como la expresión emocional, la edad y el sexo. En casos muy graves, el sujeto no puede determinar el sexo y la edad del rostro. Por último, simultagnosia. Se refiere a la incapacidad de interpretar la totalidad de una escena compleja con descripción de detalles o partes individuales. Se trata de una agnosia visual que se caracteriza por la imposibilidad de reconocer simultáneamente varios elementos visuales. Se puede percibir los aspectos individuales que componen el estímulo, pero no integrarse a un todo organizado. Si a un paciente con simultagnosia se le presenta la imagen de una mujer lavando platos, dirá que él ve un plato, el agua, la mujer, pero no podrá integrar todos los elementos de la escena para lograr un reconocimiento unificado. Cuando atiende a uno de tales elementos, los otros desaparecen. Agnosias auditivas. La lesión de las áreas asociativas del lóbulo temporal produce las agnosias auditivas con deterioro en la capacidad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales, sin que existan déficits sensoriales. Existen diferentes modalidades de agnosia auditiva que afectan la comprensión de sonidos, el reconocimiento de la música o el reconocimiento verbal. Las agnosias auditivas que encontramos aquí son amusia, agnosia para sonidos y agnosia verbal. Amusia. Amusia, este trastorno también denominado amusia sensorial, es un déficit adquirido que afecta a la capacidad para reconocimiento de las características de la música como el tono, el ritmo o la melodía. Esta incapacidad para el reconocimiento musical se presenta en personas con audición normal en compañía de afasia o sordera verbal pura. Agnosia para sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un pájaro, el sonido de una alarma. Las personas afectadas perciben los sonidos como si fueran similares, confundiéndolos entre sí. Y por último, la agnosia verbal se define como la incapacidad para comprender los sonidos verbales, estando preservada la capacidad de reconocimiento de sonidos no verbales, en ausencia de otras alteraciones del lenguaje. Las lesiones causantes se localizan en el giro temporal izquierdo y se produce una desconexión entre las áreas auditivas primarias y el área de Wernicke. Agnosia táctil. Consiste en una alteración en la capacidad para reconocer estímulos táctiles que se produce en ausencia por una lesión en las áreas somatosensoriales primarias. Esta alteración en el reconocimiento puede ser debida a un fallo en la capacidad para discriminar las cualidades de los objetos que se palpan o bien un error en la relación entre las impresiones táctiles y el significado. Wernicke fue el primero en diferenciar entre agnosia táctil y asimbólica. Para este autor, la agnosia táctil implicaba una alteración en la discriminación de las cualidades táctiles de los objetos. La asimbolia, en cambio, suponía una alteración en el reconocimiento en ausencia de déficit de la discriminación. Asterognosia es la pérdida de capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, peso, tamaño, forma, densidad o textura, en ausencia de la hipoestesia. Está causada por lesiones de la corteza somestésica asociativa, correspondiente a las áreas 5 y 7 del lóbulo parietal. Este trastorno fue descrito inicialmente por Wernicke en 1885, que identificó dos modalidades diferentes,
agnosia primaria. Este tipo de agnosia está causado por lesiones de áreas somestésicas primarias y por lo que será un trastorno sensorial y no propiamente una modalidad de agnosia. Asterognosia secundaria o asimbólica, que será la verdadera asterognosia. El sujeto es incapaz de atribuir significado al objeto palpado mediante el tacto o a pesar de que no está alterada la capacidad sensitiva. Agnosias olfatorias. Pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. A diferencia de otros sentidos, el del olfato está infravalorado por su presencia en nuestra especie. No resulta tanta importancia para la comunicación y la supervivencia como el sentido de la vista, como el oído, por lo que es frecuente que los trastornos olfatorios resulten infradiagnosticados. La agnosia olfatoria puede venir acompañada por la disminución en la capacidad para discriminar sabores, aunque en pacientes tiene que estar preservada la capacidad para la identificación de los sabores básicos. Con el paso del tiempo, el sentido del olfato tiende a degenerarse progresivamente. Esta agnosia puede deberse a diversos factores: la degeneración o lesión del nervio olfatorio, traumatismos craneoencefálicos, tumores en la base del lóbulo frontal, degeneración de los órganos periféricos, desviación del tabique nasal, un resfriado común, pólipos nasales, toxinas virales o bacterianas. Agnosias espaciales son los trastornos en el reconocimiento y utilización de información de naturaleza espacial que presenta una persona como consecuencia de una lesión cerebral. Es la incapacidad para reconocer lugares familiares o la dificultad para orientarse en el espacio. Se pueden reconocer lugares habituales como casa, calle, bar, pero se pierde la capacidad para que dichos elementos sirvan como elementos de referencia y orientación topográfica, de tal forma que estas personas son incapaces de realizar recorridos sencillos o se pierden en su propia casa. Se debe a que estas lesiones afectan las áreas occipitales o hipocámpicas del hemisferio derecho o a lesiones occipitales o hipocámpicas bilaterales. Agnosias somáticas, que se clasifican en asomatognosia unilateral y asomatognosia bilateral. La asomatognosia es una alteración en el conocimiento corporal o en la condición del propio esquema corporal. Las asomatognosias pueden afectar a una parte del esquema corporal, definiendo esta como asomatognosia unilateral, o al esquema corporal entero, definiendo esta como asomatognosia bilateral. Las asomatognosias unilaterales se observan tras lesiones en el córtex parietal derecho y afecta a la parte izquierda del cuerpo. Los pacientes pueden mostrar una falta de conciencia de la presencia de su hemiplegia y negar su existencia o simplemente mostrarse indiferentes ante ella. En ambos casos se produce un fallo de la integración de un lado del cuerpo dentro del esquema corporal completo.